Me alegro encontrar esta predicación y sigo buscando de las antiguas porque me enseña mucho. Gloria a Dios por darme estas predicaciones para mi sabiduría espiritual. Dios le bendiga, pastor. Llevo mucho oyéndole antes de la pandemia y ahora mucho más. Dios lo siga bendiciendo y a su familia y a su iglesia. Shalom. Muchas bendiciones, pastor. Gracias por sus predicaciones. Dios lo bendiga y le dé larga vida. La fe de Dios siempre te cuide a donde quiera que vayas, porque Dios siempre anda al lado de uno y te aparta todo lo malo para poder tener fe y confianza en... Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, mira qué interesante la pregunta que le dice: ¿cuáles? Porque hay un montón. ¿Cuáles? Y a propósito, el Señor escogió estos. Podía haberle mencionado otros. ¿Tú quieres ganarte la vida eterna? ¿Quieres tener tesoro en el cielo? Yo te voy a decir qué mandamientos son los que no estás cumpliendo. Primero, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el joven le dice: todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Qué interesante, ¿no? Yo todo esto ya lo he cumplido, pero ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto. Y busqué esa palabra, ¿no? Se escribe exactamente igual que la palabra shalom, con las mismas letras, exactamente igual, pero se pronuncia diferente. Shalem. Shalem es completo, shalom es paz. Luego, para estar en paz uno tiene que estar completo, ¿verdad? Y cuando uno está completo en Cristo, uno tiene paz. Y a ti te falta estar completo. Algo te falta. Y le dice: anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. No solamente le dice que venda, sino que después que vengas y que me sigas. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Veis? ¿Veis cómo se fue peor? Porque cuando él vino no vino triste, pero cuando se marcha sí. Se fue triste y dice la razón. Dice: porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice la palabra imposible, dice difícil, que es diferente. Una cosa es imposible, otra cosa es difícil. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Vamos a dejarla ahí la historia, si después queréis leer un poquito más. Pero ¿se imaginan? Los discípulos de repente ven que se acerca un chico judío, religioso, joven, con un potencial económico tremendo, seguramente más de uno, tal vez Mateo, que era el que había sido recaudador de impuestos, e incluso Judas, que era el que llevaba la bolsa, se había frotado las manos diciendo: ya está el problema solucionado, ahora vamos a comer todos los días de maravilla, vamos a dormir en buenas camas, se acabó el pasar necesidades, penurias, el viajar de cualquier manera, nos va a financiar todo el tiempo que esté con nosotros, nuestros viajes, nuestras comidas, nuestros gastos. Sí, permítame la expresión, esto era un chollo. Tener a este muchacho con ellos en el grupo, con los discípulos, era una maravilla. Vieron los cielos abiertos. Ahí viene el que nos va a solucionar la vida. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Como les dije hace un instante, es el único personaje de la Biblia que dice que vino corriendo y se fue caminando y encima triste. Pero Marcos añade algo más que no sé por qué Mateo no lo menciona y Lucas tampoco. Y es que no solamente va corriendo a donde está el Señor, sino dice que se pone de rodillas. Y a mí me llama mucho la atención, porque el judío no se postraba ante nadie, pero aquí hay un reconocimiento de autoridad. Lo llama maestro bueno. Hay algunas opiniones
como el Evangelio de Mateo fue el último que se escribió, pues consideraban que no era correcto que Jesús hiciera preguntas. ¿Por qué me llamas bueno? Como si no supiera la respuesta. Algunos dicen que hay un problema aquí de traducción. No es realmente que le dijo maestro bueno, sino que más bien lo que le dijo es maestro, háblame del bien. Algo así más o menos, pero no vamos a entrar en esa polémica ahora, ¿no? La cuestión está en que este joven, yo creo que después de haber oído la enseñanza que el Señor ha dado, quedó tan impactado que fue corriendo al Señor y se postra delante de Él, pero no calculó el precio. ¿De qué estaba hablando el Señor para que este joven fuera tan impactado? Bueno, si vamos al capítulo 19, pone arriba, Jesús enseña sobre el divorcio. Y después dice, y Jesús bendice a los niños, ¿sí? Y a continuación viene la historia del joven rico. En la época de Jesús, los fariseos estaban divididos en dos grandes grupos, según la escuela a la que pertenecían. A la escuela de Gilel, que fue el abuelo de Gamaliel, el que le dio clases al apóstol Pablo, o la escuela de Shammai. Dicen que Shammai era un hombre muy estricto, muy severo, no pasaba ni una. Gilel era como más tolerante, más flexible. En aquellos tiempos, en los tiempos del Señor Jesucristo, incluso hasta el día de hoy, todavía se discute en círculos religiosos acerca del tema del divorcio, si se puede, si no se puede, en qué condiciones una mujer o un hombre se puede divorciar, qué requisitos tiene que tener. Sí, hay toda una polémica con eso. Y en los tiempos de Jesús ni te cuento. De hecho, muchos hombres cuando iban a la guerra, pues dejaban por escrito la carta de divorcio por si acaso morían para que su mujer se pudiera casar, porque si no aparecía el cadáver o si no había como mínimo 2 testigos que atestiguaran de que el marido había muerto en combate, en la guerra, pues la mujer nunca más podía volver a casarse. Shammai decía que, este famoso rabino previo a la época de Jesús, decía que bajo ningún concepto un judío puede divorciarse de su mujer, salvo por una causa muy fuerte como podría ser un adulterio. Sin embargo, la escuela de Gilel, y que fue la que lamentablemente se aceptó y se interiorizó en la mentalidad de los tiempos de Jesús, decía que si tu mujer te hace una comida y no te gusta, eso es causa de divorcio. Decía que si tu mujer se soltaba el pelo, iba con el pelo suelto por la calle, eso era causa de divorcio. Si sorprendías a tu mujer hablando con un hombre en la calle o en cualquier parte que no fuera su marido, eso era causa de divorcio. O sea, había millones de causas por las cuales Gilel permitía a los hombres divorciarse de sus esposas. Tremendo, ¿no? Cuando una mujer, por ejemplo, tenía un problema mental, decía la escuela de Gilel, está prohibido que el hombre se divorcie de la mujer, porque ¿quién va a cuidar de una mujer mentalmente perturbada? Sin embargo, si el hombre se volvía loco, quedaba perturbado de la mente, pues no podía dar carta de divorcio, porque como estaba loco no podía firmar ningún tipo de documento, y si lo firmaba no tenía ninguna credibilidad. Por lo tanto, no había posibilidad de que una mujer se pudiera divorciar o separar de un hombre que estaba mentalmente enfermo y rehacer su vida. Si había, hermano, no te puedes imaginar la cantidad de leyes y de trabas y de polémicas y de discusiones con el tema del divorcio. Claro, cuando ven que viene el Señor, los fariseos que están todo el día buscando respuestas, pues van y le interrogan al Señor. Bueno, ¿tú qué opinas acerca del divorcio? La respuesta que dio el Señor fue alucinante. No voy a hablar sobre el tema, pero si la queréis leer al principio del capítulo 19, esto le impactó tanto al joven rico, a este chico religioso, que quedó prendido. Por fin viene un rabino, en este caso Jesús de Nazaret, y nos aclara por fin la polémica, si se puede, si no se puede, si tenía Shammai la razón, si la tenía Gilel. Y claro, él queda tan entusiasmado, tan prendido con aquella enseñanza tan profunda y al mismo tiempo tan simple, que él va al Señor y comienza a hacerle preguntas. Y fíjate tú qué pregunta le hace. ¿Yo qué tengo que hacer para salvarme? Ahora, si me hacen el favor, Armandito, tenemos allí una copia de cuando hicimos aquel programa, ¿os acordáis de las tablas de los 10 mandamientos con el arca? ¿Os acordáis de aquello? Bueno, hay algunas opiniones en cuanto al tema este de los 10 mandamientos, y voy a exponer solamente 2. Algunos dicen que las tablas de los 10 mandamientos estaban escritas por ambas caras, ¿vale? Por delante y por detrás, como una moneda. Esa es una opinión.
Algunos incluso dicen que no eran 2 tablas, sino era una tabla escrita por ambos lados. Hay otra opinión que dice que no era una, eran 2 tablas. Las tablas de los 10 mandamientos, ¿me las puedes traer? Es que estaba orando, Armandito, y no me oyó. ¿No lo dije? Ah, no lo dije. Ah, perdón. Pues lo digo ahora. Gracias. Son de pan. ¿Pensáis de qué son? ¿De piedra? No, son de pan. Esto es pan. Gracias. Esto es pan. Y el que las hizo, la verdad que el Señor lo bendiga porque es un trabajo excelente. En cada una de las tablas de los 10 mandamientos hay 5 mandamientos. 5 en una y 5 en otra. Total 10. Algunos opinaban que estaban escritos 5 por una cara y 5 por la de atrás, pero no, realmente eran 2 tablas. En una tabla estaban los primeros 5 mandamientos, los podéis leer en Éxodo capítulo 20, por ejemplo. Estaban los mandamientos que tenían que ver con la relación del hombre con Dios. Y en la otra tabla, en la segunda tabla, estaban los mandamientos que tenían que ver con la relación del hombre con los hombres. Es decir, una era la relación vertical, mi relación con Dios, mi vida personal con Dios, y en otra estaba mi relación con los seres humanos. Si os dais cuenta, ponemos por ahí, por favor. Bueno, si os dais cuenta, cuando el joven le dice al Señor, ¿cuáles son los que tengo que cumplir? Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús se sabría de memoria los 10 mandamientos? ¿O en ese momento se quedó con la mente en blanco y le dijo esos porque no se acordaba de los otros? Aquí no hay casualidades, ¿eh? El Señor sabía perfectamente lo que tenía que decirle y lo que no tenía que decirle. Fijaros cuando el joven en el versículo 18 dice, ¿cuáles? Tienes que cumplir los mandamientos. Y él responde o pregunta, ¿cuáles? El Señor dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora menciona un mandamiento que no estaba en los 10, pero que era, por así decirlo, el resumen de todos ellos, que estaba en el Shema, y es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. He conocido creyentes que no les cuesta nada cumplir con los primeros 5. Pero la lucha no está fundamentalmente con los primeros 5, sino con los siguientes 5. Porque hay creyentes que se han montado su vida, se han organizado de tal manera su relación con Dios, que su vida consiste fundamentalmente en no hacer ciertas y determinadas cosas. No hacen ciertas y determinadas cosas. Pero si analizamos los 10 mandamientos y toda la trayectoria del Señor Jesucristo, observamos que Él no solamente enseñó, y eso estaba muy claro y bien interiorizado en la mentalidad del pueblo en aquel tiempo, a no hacer ciertas y determinadas cosas, sino que más bien enfoca su enseñanza y su ministerio al hecho de hacer otras cosas. El apóstol Pablo lo resume muy bien. Yo pienso que es la persona que mejor resume esta enseñanza profunda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Es decir, la vida cristiana, nuestra relación con Dios, no solamente consiste en no hacer, y eso está clarísimo, ciertas y determinadas cosas, sino en prepararnos, en crecer, para que nos demos cuenta de que nuestra relación no es una relación hermética, yo con Dios y Dios conmigo, y a mí nadie me interesa nada. No, no. Ya en los 10 mandamientos y a lo largo de toda la Escritura vemos que el hombre tiene obligaciones y compromisos con el Creador, con el Señor, con el Eterno. Por supuesto que sí. Pero los fariseos vivían una especie de vida hermética. No les importaba nada ni nadie. De hecho, hay historias donde Jesús dice que un religioso, un profesional de la religión, subía de Jericó a Jerusalén y ve a un hombre maltratado, ve a un hombre herido, y él no siente ningún llamado, no siente ninguna inclinación ni compasión por el que está allí, porque él está metido en su mundo. Que está herido, pues te aguantas. Yo tengo otras cosas que hacer más importantes que atenderte ahora mismo a ti. Además, si me detengo y te atiendo, te curo, te vendo, te llevo al mesón, etcétera, voy a perder tiempo y yo tengo unos compromisos y tengo que subir al templo. Porque para mí lo primero es el templo y para mí lo primero es... Y hermano, claro que lo primero son las cosas del Señor, por supuesto que sí. Pero amados hermanos, lo que a este joven le pasa
Lo que a este joven le pasa es esa enfermedad de pasar de los demás y de olvidarse que nuestra relación con Dios no tiene que enfocar necesariamente al prójimo, a ayudar a la persona, a exteriorizar a las obras de las cuales hablamos el jueves. ¿Os acordáis? Sí, es fe, es bueno tener fe en Dios, claro, pero ¿para qué? Para producir obras, porque la fe sin obras no vale para nada, está totalmente muerta. Entonces lo que hace el Señor con toda intención es enfocar al joven rico a decirle, mira, tú no eres un ladrón, pero eres un avaro. No sé qué será peor, ¿eh? Tú no eres un ladrón. Dice que todo esto lo has guardado de tu juventud, es verdad. Tú no robas, pero tampoco das. Tú no robas a nadie, pero tampoco abres la mano para ayudar al prójimo. Y eso es lo que yo quiero enseñarte, eso es lo que a ti te hace falta. Porque llevas una vida religiosa, moralmente, vamos a decir, impecable, pero estás totalmente desconectado de la gente que te rodea. Tú no cometes adulterio, no fornicas, pero aquí no hay ninguna mención generosa, a una vida dadivosa, a ayudar al prójimo, ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado. Es decir, tú no cometes este tipo de inmoralidades sexuales, pero por otra parte estás totalmente desconectado de la realidad de tu pueblo en este momento. ¿Cuántos mendigos había en la época de Cristo? Cantidad de personas. Incluso en la puerta del templo, ya en la época de Juan y de Pedro, cuando subían al templo a la hora de la oración, capítulo 3 de Hechos, dice que allí había gente pidiendo limosna. ¿Cómo se puede pedir limosna en la puerta del templo, donde teóricamente está la gloria del Señor? Es inconcebible. No se deberían de dar esos casos, pero la gente estaba más pendiente de su religión, de su liturgia, de su mundito, que de atender verdaderamente a las necesidades del pueblo que les rodeaba. Así que en los primeros 10 mandamientos encontramos nuestra relación con Dios. Perfecto, lo tenemos clarísimo. Ya no somos idólatras, ya no nos postramos ante imágenes, pero es que ahí no hay ningún mérito. Yo les digo una cosa, hay millones de ateos, millones de personas que no creen en Dios, que no aceptan a Dios como su autoridad, que no aceptan la Biblia como palabra de Dios, que no son idólatras. Millones de personas que no toman el nombre de Dios en vano porque ni siquiera creen en Él. ¿Cómo lo van a tomar en vano si es que ni siquiera creen en Él? Millones de personas que aparentemente cumplen moralmente con los primeros 5 mandamientos, pero luego a la hora de la verdad están, como he dicho hace un instante, totalmente desconectados de la realidad de la gente que les rodea. Es decir, este muchacho convirtió sus posesiones en su Dios. Y lo que el Señor está tratando de enseñar al joven rico es a sustituir esa falsa seguridad que le proporcionaba lo que tenía por empezar una aventura, fiarse del Señor y poner en práctica ese mandamiento que no estaba viviendo, que es el que dice: el justo por la fe vivirá. Y cuando hagas eso y te desprenda de tu falsa seguridad, entonces ven y me sigues. Seguramente este joven podía haber llegado a ser un buen discípulo de Cristo, ¿no pensáis? Podía haber llegado a ser un discípulo del Señor estupendo, como llegó a serlo Pedro y Juan y Santiago y otros más. Pero dice la Biblia que se dio a media vuelta y se va muy triste. Lo dije hace unas semanas atrás y lo vuelvo a repetir hoy. El Señor no solamente quiere que tú seas una buena persona, sino que seas un buen hijo de Dios, productivo y útil en sus manos. El mundo está lleno de buenas personas. De hecho, ¿cuántas veces a lo mejor algunos de ustedes han dicho el siguiente comentario? Pues yo conozco gente que no viene a la iglesia que es mejor que algunos que vienen aquí. ¿Tú has dicho eso alguna vez? Seguro que sí. Pasa que te da vergüenza decirlo ahora. Pero todos hemos conocido gente en la calle, pues muy buena, agradable, simpático, majo, ¿no? Gente, oye, que no son tan folloneros a veces como algunos que van por la vida de cristiano. Buena gente. Pero ¿eso es lo que realmente el Señor quiere hacer de ti, de mí? ¿Una buena persona? ¿O quiere ser verdaderamente un instrumento útil en sus manos, que con tus defectos y con tus debilidades, pero que verdaderamente seas una persona obediente, una persona que se deja usar por el Señor, y una persona que cuando el Señor le dice algo lo cumple sin poner en tela de juicio la orden que el Señor nos ha dado? Eso es lo que le pasaba al joven rico. Un muchacho que moralmente, perfecto, había guardado los mandamientos, religiosamente era algo impecable, pero él notaba, como todo religioso sincero, nota que siempre le falta algo.
Y lo que faltaba era una vida productiva. Lo que le faltaba era abrirse y comenzar a utilizar su vida, sus recursos, sus posesiones en beneficio de los demás, para la extensión del reino, para ayudar a otras personas y no vivir tan egoísta, porque os digo algo y me atrevo a decirlo, el joven rico era un auténtico egoísta. Ese era el problema del joven rico. El joven rico no era un adúltero, no era un idólatra, no era un fornicario, no. El joven rico era un egoísta. Fíjate qué egoísta era. Que cuando él va al Señor y le dice, dime qué me falta, dime, maestro bueno, se postra delante del Señor, la respuesta que oye del Señor no le hace gracia. ¿Por qué? Porque le tocó en la línea de flotación, le tocó donde más le dolía. ¿Sí? Yo soy maestro bueno, te postras delante de mí, vienes corriendo, ¿sí? Agárrate que te voy a dar una respuesta que te va a romper todos tus esquemas. ¿Y saben por qué le rompió tanto los esquemas al joven rico? Porque en aquellos tiempos se asociaba tener con ser bendecido. En la mentalidad de aquella época, el que más hijos tenía, el que más camellos tenía, el que más ovejas tenía, el que más tenía posesiones materiales, más era digno de entrar en el Jabaolán, en el mundo venidero, y era la señal de que Dios lo estaba bendiciendo y Dios estaba contento con él. No le cabía a un judío en la cabeza que un judío fuera pobre. De hecho, hay un salmo que dice, he sido joven, he envejecido y nunca he visto a ningún justo que mendigue pan. Esto estaba tan enraizado en la mentalidad judía que no les cabía en la cabeza que una persona creyente, fiel a los mandamientos, cumplidora de la palabra, obediente al Señor, no le fuera bien económicamente en la vida. Es decir, se medía la bendición espiritual por la bendición económica. Es decir, tanto tienes, tanto vales. Cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes, le está diciendo, no tengas miedo de dar una imagen de que ya Dios no está contigo al desprenderte de tu patrimonio, porque tu riqueza no es lo que tienes o lo que vas a perder, tu riqueza va a ser mi presencia en tu vida. Y eso no le entraba en la cabeza. Por eso él se fue triste, porque no aceptó el desafío que el Señor ponía delante de su vida. Ni siquiera dice la Biblia cómo se llamaba. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el joven rico? Nadie sabe cómo se llamaba. Es una persona que vino al Señor teóricamente para crecer, para madurar, para cambiar, pero no cambió porque no le gustó la propuesta que el Señor le lanzaba. Ya te has convertido. Muchos de ustedes que estáis aquí esta tarde ya estáis convertidos. Ya llevas un tiempo viniendo aquí. Mi pregunta que yo te hago a ti esta tarde es, ¿tú quieres cambiar o ya estás conforme como estás? Porque el joven rico notaba que le faltaba algo. Pero tú notas que te hace falta algo más en tu vida, en tu relación con el Señor, o ya estás apoltronado y acomodado diciendo, no, a mí no me hace falta nada. ¿Sabes? En el año 90, después de Cristo, hubo un tremendo terremoto, dice que ha sido uno de los terremotos más grandes que ha habido, en la ciudad de Laodicea. La destruyó totalmente. El Imperio Romano, al ver la tragedia que se había producido en la ciudad de Asia Menor llamada Laodicea, propuso dar dinero de las arcas del Estado para reconstruir todos los edificios y todos los monumentos emblemáticos, sobre todo religiosos de la época. En el año 90 después de Cristo, repito, ciudad de Laodicea, los únicos, según cuenta la historia secular, que no aceptaron dinero del Imperio Romano para que se reconstruyera su lugar donde se reunían fueron los cristianos de Laodicea. Ellos no aceptaron dinero de los romanos. Y ahora podéis entender el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, cuando la iglesia dice, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad absolutamente de nada. Ese era el espíritu con el que vivía la iglesia de la Odisea. Construyan el templo a Júpiter, construyan el templo a Diana, construyan el templo a Afrodita, Artemisa, Apolo, lo que queráis, pero a nosotros no, porque nosotros tenemos la capacidad de reconstruir nuestros templos, nuestros lugares de culto, y ese era el espíritu de la congregación. ¿Qué le dice precisamente el Señor a la iglesia de la Odisea? Después de haberles contado lo que os acabo de contar acerca del terremoto. Ustedes son pobres, desnudos, ciegos, miserables. Todo lo contrario, no alaba a la iglesia, alabó a la iglesia de Éfeso. Pero a la iglesia de la Odisea
Le dice incluso que va a hacer algo que nunca Dios le había dicho ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Jacob, ni a David, a nadie. Emplea una expresión única e irrepetible en la Biblia: os vomitaré de mi boca. Jamás Dios utilizó esa expresión tan fuerte contra su pueblo Israel, ni contra ningún profeta, ni contra ningún pecador del Antiguo Testamento, pero sí contra la iglesia de la Odisea, por tener esa actitud y por creeros superiores a los demás. Os vomitaré de mi boca. Y la llama al arrepentimiento, y le dice algo tremendo: y el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, la actitud que tenéis es la evidencia de que habéis perdido mi presencia. Si tuvierais mi presencia, jamás se os ocurriría hablar lo que estáis hablando. Cuando una persona se convierte verdaderamente al Señor y ama al Señor, el sentido de dependencia es constante y permanente en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú lo has notado? ¿Te notas hoy, después de tantos años de ser cristiano o cristiana? ¿Te sientes hoy, hermano y hermana, después de tanto tiempo en la iglesia o en otras congregaciones, te sientes hoy que todavía necesitas del Señor? Pero es que esto nunca se va a ir. Es que esta sensación de decir, pero bueno, es que yo necesito todavía orar, y todavía necesito más paciencia, y todavía necesito sabiduría, y necesito. Esto es algo que nunca desaparece, o llegará un momento en mi vida, en mi trayectoria con el Señor, que esto ya desaparece, ya me siento como, bueno, ya dejadme tranquilo, que ya nunca desaparece en el verdadero Hijo de Dios. Ese sentido de dependencia, y ese sentido de dependencia, no de independencia. Una cosa es la dependencia y otra cosa es la independencia. Tú has vivido independientemente de Dios. ¿Por qué? Porque te lo has montado.